Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la muy grata presencia de la doctora Lilia Fernández León. Lilia, en nombre de la Fundación te agradezco que hayas correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucional y Justicia, porque siempre habíamos estado haciendo cosas, trabajando en proyectos de ley de seguridad social, de temas que tienen que ver con las AFP. Oye, pero finalmente nos vamos a juntar a hablar como que de un tema diferente. Sí, yo creo que sí. Para mí es un placer estar aquí, me siento muy honrada de poder estar en este conversatorio y la verdad es que para mí es de gran satisfacción personal porque tengo al licenciado Rafael diciéndome que la única persona en su oficina que había venido era él. O sea que ya me da la oportunidad de estar a la par. Sí, no, y además tú manejas un tema porque lo manejas muy bien. No eres una improvisada, fue un tema en el que tú te formaste, tienes un acervo jurídico que la comunidad jurídica reconoce. Aquí, cuando se habla de derecho de familia, hay que hablar de ti. Ay, o sea, tú eres una autoridad en un tema que no deja de ser sensible y delicado y que en cuanto a lo que tiene que ver con uno como abogado muchas veces tiene que tener la especialidad. O sea, eso no es un derecho para todo el mundo y tú la tienes, esa es la verdad. Ahora, ¿qué es lo que comprende este derecho? O sea, ¿qué comprende el derecho de familia? Porque se habla muy poco de este derecho. Hablamos siempre de derecho penal, derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho constitucional, que está de moda, pero que para mí es como que lo mismo siempre. Pero el derecho de familia. Mira, el derecho de familia es una subrama del derecho civil y comprende todo lo que tiene que ver las relaciones entre familiares. Y dentro del derecho de familia tenemos todo lo que tiene que ver con el matrimonio, el divorcio, las sucesiones, las liberalidades, todo lo que tiene que ver con las relaciones paterno-filiales, todo lo que tiene que ver con la autoridad parental, la guarda de los hijos, el derecho de visita, la autoridad parental. O sea, es una gran parte del derecho de familia que tutela, que cuida, que regula todo lo relativo a la parte más íntima de la vida de una persona. Claro. O sea, lo que más le duele a un ser humano después de su vida y su salud es su familia. Claro. O sea que... No, y lo que se desprende de ella. Y lo que se desprende de ella. Tú hablabas, por ejemplo, de las sucesiones, hablaste del divorcio. O sea, divorcio es separación, pero también sucesión es, bueno, ya tú sabes que tiene que ver con partición. Compartición, en fin, ahora, claro. ¿cuál es su función? O sea, pero ya desde el ordenamiento jurídico. De este tipo de derecho. El ordenamiento jurídico, el derecho de familia permite regular las relaciones entre familiares. O sea, y establecer derechos, obligaciones y la forma en que éstas se deben cumplir. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del matrimonio. Y del matrimonio se establece desde el régimen matrimonial, la forma de celebración del matrimonio, porque recuerda también que el derecho de familia tiene todo lo que tiene que ver con la persona, claro, los actos del Estado civil y todo esto que son los que hacen la declaración de los actos de la cotidianidad que involucran el mismo tema de la familia. Entonces, con relación a los hijos, regula las obligaciones de los padres, regula también los derechos de los padres con relación a los hijos. O sea, la parte del derecho de familia es la normativa completa que tiene la función de regular lo relativo a las relaciones entre personas que tienen vínculo familiar. Tú sabes que el derecho, como ciencia social, a través de los tiempos, vive evolucionando. Cierto. Esa es la realidad. El derecho es vivo, es viviente. ¿Ha evolucionado el derecho de familia históricamente en la República Dominicana? Muchísimo, muchísimo. Y uno no se da cuenta porque son cambios que se han suscitado a lo largo del tiempo, pero la evolución, o sea, es permanente, como tú dices. O sea, en este país, en el 37, se habla de la primera ley de divorcio.
Posteriormente, los regímenes matrimoniales que estaban en el Código Civil de 1804, se le añade la separación de bienes. Así es. Tenemos asimismo el tema de toda la regulación de los derechos de los menores. La ley 1494 vino a cambiar todo el tema de la igualdad entre los hijos, a reconocer la igualdad entre los hijos. Dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con hijos legítimos, hijos ilegítimos, esa separación y esas diferencias que habían. Posteriormente también tenemos la ley 18901 que viene a reconocer la administración conjunta del hombre y la mujer en la comunidad conyugal, una forma de reconocimiento de los derechos de la mujer en el matrimonio. O sea, nosotros hemos tenido muchísimas evoluciones a través del tiempo en materia de derecho de familia. Por ejemplo, tú sabes que con la reforma constitucional del 2010 cambiaron muchas cosas. Muchas. Comenzando por el propio modelo de Estado. Pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho. ¿Impactó en el derecho de familia la reforma? Muchísimo. El derecho de familia, la familia, es reconocida por la Constitución Dominicana y la familia se le amplía el concepto de familia. Anteriormente la familia era la familia que nacía de un matrimonio, una unión matrimonial que daba frutos, constituía lo que era la familia anteriormente. Actualmente se reconocen las uniones de hecho en la Constitución. Sí. Se reconoce el trabajo del hogar. Generan obligaciones. Y generan obligaciones. Claro. Y se reconoce el trabajo del hogar como parte de los aportes que pueden hacer cualquiera de los convivientes durante las uniones de hecho. Se reconocen y se tutelan los derechos de los menores. También la Constitución establece los derechos de los menores. Entonces, esta Constitución nos pone a la par con muchas legislaciones internacionales, o sea, de otros países, con relación a reconocer instituciones que nosotros estábamos un poquito rezagados en su reconocimiento, aun cuanto nuestra Suprema Corte de Justicia ha hecho una labor en ese sentido. Anteriormente, reconociendo las uniones de hecho en ciertas circunstancias, para los cobros de unos seguros, habían algunas ya. Ahora, tú sabes que si hay un término que se ha petrificado en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Claro. ¿Ha tenido algún impacto en el derecho de familia? Sí, como te comenté, o sea, vino la reconocimiento de la administración conjunta del hombre y la mujer de los bienes del matrimonio. Y también el reconocimiento del trabajo del hogar ayuda a la perspectiva de género, porque generalmente cuando se dice que se reconoce el trabajo del hogar es el reconocimiento de un trabajo que en su mayor parte lo hace la mujer, no quiere decir que no lo pueda hacer el hombre, pero el trabajo del hogar es más un trabajo que usualmente lo realizan las mujeres. O sea que el derecho de familia también ha tenido cambios en cuanto a la perspectiva de género. Tú sabes que existen las uniones libres. ¿Cuál es la diferencia? Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que son obligaciones, desde el punto de vista de lo que son derechos adquiridos, digamos así, durante la unión libre, versus el matrimonio, por ejemplo. Ok, el matrimonio depende mucho el régimen matrimonial por el que las personas están casados. Acá cuando una persona no elige un régimen matrimonial, el régimen por default es el régimen de la comunidad de bienes muebles y gananciales, donde entra todo el mobiliario adquirido antes del matrimonio, todo el mobiliario e inmuebles adquiridos durante el matrimonio, según el 1401 del Código Civil. En este sentido, la unión, el matrimonio está bien regulado cuando es, para ponerte el caso del régimen de comunidad de bienes, cuando es qué bienes entran y cuáles bienes no entran. Con relación a las uniones de hecho, la jurisprudencia ha sido totalmente cambiante. En un inicio, cuando era la primera jurisprudencia, 2005, no me acuerdo bien el año, pero la primera era reconociéndolo a partir del cobro de un seguro de vida de una persona. Sí. Posteriormente viene el reconocimiento a partir del 2010 de las uniones de hecho y vienen algunas sentencias donde equiparaban a la comunidad legal de bienes con las uniones de hecho. Y la Suprema Corte de Justicia, de forma bastante reciente, un precedente bastante reciente, porque tenemos una gran jurisprudencia, recientemente nuestra Suprema está dando muchas sentencias en muchas áreas del derecho, bastante buenas,
en una última sentencia estableció que se reconocen las uniones de hecho, que se reconoce el trabajo del hogar como un aporte dentro de las uniones de hecho, pero que los aportes dentro de las uniones de hecho debían probarse para determinar la participación o los derechos que tenían las partes dentro del matrimonio. Por ejemplo, en materia de partición, ¿ha evolucionado la jurisprudencia? Sí. La jurisprudencia ha venido evolucionando en la medida que también las legislaciones la han empujado un poquito. O sea, en materia por ejemplo, de la prescripción, recientemente salió una sentencia, creo que 2022, que establecía que el artículo del Código Civil que fijaba los 2 años para la prescripción de la acción en partición en materia luego de una persona haberse divorciado, se regía tanto para los bienes muebles como inmuebles. La jurisprudencia anterior establecía que era solamente para los bienes muebles la prescripción, porque los inmuebles, en virtud del sistema Torrens, eran como imprescriptibles la partición de los bienes. Y fue una jurisprudencia bastante controvertida, se discutió mucho en el mundo jurídico. Asimismo, tenemos otras áreas que tienen que ver con el tema del reconocimiento de los derechos patrimoniales de cara a las particiones y en las que se han reconocido. Por ejemplo, nuestra Suprema Corte de Justicia tiene varios precedentes ya en los que establece que aunque la titularidad de derechos se encuentren registrados a nombre de uno de los esposos, por ejemplo, acciones registradas a nombre de uno de los esposos, para poder disponer de esas acciones se requiere el consentimiento del otro. Yeah. Estableciendo que se presume que tú tienes el consentimiento cuando firmas el documento y que si la otra parte impugna, tú estás comprometiendo tu responsabilidad por esos traspasos de bienes sin el consentimiento del otro, por ser bienes que pertenecen a una comunidad conyugal. Desde el punto de vista, por ejemplo, del derecho de familia, cuando uno habla de patria potestad, es un tanto como para que el televidente entienda de qué es de lo que se trata. ¿De qué es de lo que estamos hablando? Ok, la patria potestad, que es como está denominada en el Código Civil, cuya denominación cambió en la ley 136-03, autoridad parental, comprende todos los derechos y obligaciones que tiene un padre con relación a sus hijos. Okay. Y hay 5 atributos de esta autoridad parental que están en la misma ley 136 y establece que los padres deben reconocer a sus hijos, que deben velar por su educación, inscribirlo en la escuela de forma oportuna, velar por su salud, buscarle atenciones médicas y demás, todo el tema que tiene que ver con los cuidados en la cotidianidad de los menores y el tema que tiene que ver con la corrección. El jalarle las orejas de vez en cuando, no de forma literal, pero poner a los muchachos en cintura. Es parte de lo que es la autoridad parental. Vamos a entrar en materia ahora. Hemos estado hablando muy conceptualmente. Vámonos al matrimonio. ¿Que dónde arranca todo? Ahí arranca todo. Ahí arranca todo. Ahí es donde se comienzan a generarse intereses, obligaciones, de todo pasa. Tú lo decías, existen las uniones de hecho, existen los matrimonios por mutuo consentimiento y los matrimonios que son bajo la separación de bienes. Sí. Yo quiero que tú me distingas el matrimonio por mutuo consentimiento, cuáles son las formalidades y cuáles son las formalidades del matrimonio por separación de bienes. Ok. Los regímenes matrimoniales, en principio, la ley te establece que son libres. O sea, el hecho de que hayan algunos que están tipificados y que la ley establece, las regula, no quiere decir que tú no tengas la posibilidad de establecer cualquier convención que tú quieras. Y esto es así también en otros países. El matrimonio por la comunidad de bienes muebles y gananciales establece el régimen por default. El que si tú no eliges ninguno, tú te casaste por ese. Claro, claro. Entonces, las personas no entienden esto cuando contraen matrimonio y luego viene el tema de que yo hubiera hecho otra cosa. Cuando se van a divorciar. Cuando se van a divorciar. Que ellos no sabían claro, lo que estaban haciendo. Que no sabían. Sí, o cuando viene un acreedor a ejecutar bienes que están a nombre tuyo y son de la comunidad. O sea, ese es el tema. Pero ese régimen matrimonial comprende todo, o sea, establece que todos los bienes que se tenían con muebles con anterioridad a matrimonio y los muebles recibidos a título de sucesión entran en la comunidad conyugal conjuntamente
con los muebles e inmuebles que se adquieran durante la comunidad conyugal. Incluyendo lo que son el producto de una sucesión, entran en la comunidad de bienes. El mobiliario sí. El mobiliario, El ¿no? mobiliario. Ok, perfecto. Lo que pasa es que anteriormente el legislador protegía el inmueble porque el inmueble era el bien de valor. Claro. Ahora, un certificado financiero, unas acciones en una compañía pueden tener mucho más valor que una inmueble, casa. Claro, que un inmueble. Entonces, el tema es que nuestra legislación se quedó con las disposiciones del 1804. Francia evolucionó a un régimen de gananciales donde solamente entra lo que se hizo en común y no lo que estaba anteriormente. Pero nosotros no hemos hecho ninguna modificación a la legislación. El régimen de separación es un régimen que simple y llanamente cada persona mantiene la propiedad y la titularidad de los bienes y de los frutos producidos por los bienes que están a su nombre. Ese es el tema. Ahora, perfecto. Pero ¿cómo entonces operativizar eso? O sea, suponte tú que alguien se quiera casar bajo el régimen de la separación. ¿Cuál es el trámite? Ok. Se hace un acto ante notario donde las dos partes comparecen y establecen su voluntad de elegir ese régimen matrimonial. Ese acto tiene que pasar un protocolo de registro. ¿Es acto auténtico? Sí, un auto auténtico. Es un acto auténtico. Se pasa el protocolo del registro del mismo, se notifica, hay un proceso de entrega a la oficialía del Estado Civil. Si las personas ejercen el comercio, hay unas disposiciones que obligan a entregarlo a los notarios del distrito, que ya es imposible porque son 3,000 y pico, lo que se hace al colegio de notario en traslado, a las oficialías del Estado Civil, a la Cámara Civil y Comercial. O sea, hay una serie de instituciones a las que hay que notificar, a los juzgados de paz. Se hacen una serie de notificaciones de este acto de separación para hacer público, para darle publicidad a la intención, y se le lleva al oficial del Estado Civil. Hay una sentencia bastante reciente de la Suprema Corte de Justicia que dice que el oficial del Estado Civil tiene que verbalizar, hacer de conocimiento al momento de la celebración que ese es el régimen matrimonial elegido. Y si es, por ejemplo, el matrimonio católico, que generalmente los sacerdotes no tienen nada que ver con eso, obviamente, de hecho se le da el documento, no hay ningún problema. Pero generalmente eso desde una iglesia nunca se hace. Sí, se tendría que hacer ya a partir de esa decisión. Entendemos que la decisión es clara y la decisión tiene una razón, un fundamento. Y es el siguiente: la voluntad muta. Claro, mi deseo en un momento. Claro. Por eso es que hay el divorcio. Porque el amor que lleva a una pareja a pensar en una unión eterna, en un momento determinado puede cambiar. Esa decisión de convivir puede cambiar y por eso está el divorcio. Bueno, pues asimismo, esa voluntad, cuando se suscribe ese acto de queremos elegir el régimen de separación, puede cambiar entre la fecha de la firma y la fecha de la celebración del matrimonio. O sea, yo conozco casos de personas que firman el documento y se casan 6 meses después. Sí. Entonces, la Suprema lo que establece es la voluntad tiene que existir al momento de la celebración del contrato. Pero tiene sentido, ¿eh? Claro, tiene sentido. Honestamente hablando te digo. Ahora, hemos hablado del matrimonio, los diferentes tipos de matrimonio que hay, en fin. Vámonos a los hijos ahora. Bueno, ya estamos casados y comienzan los muchachos. Pero sucede que se puede dar el caso de que una pareja, habiéndose casado, no pueda tener hijos. Eso pasa. Y existe como un recurso que pueda subsanar eso, compensar. A fin de cuentas, igual que tú crías. Sí. Cuando tú adoptas un hijo, tú lo quieres igualito. Sí. Esa es la realidad. Esas son las cosas buenas de la vida. Que aquel que no pueda engendrar un hijo, bueno, pues existe la posibilidad de tú tener uno. De adoptar. Y existe la adopción. ¿Existen diferentes tipos de adopciones o hay una sola modalidad? ¿Y cuál sería el procedimiento en el hipotético caso o en el caso de que una gente quiera adoptar un niño, por ejemplo, que esté viendo el programa, que haya tomado esa decisión? Mira, déjame oír a Lilia a ver qué ella ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para yo resolver esto?
Bueno, para adoptar la ley, la 136-03, que es toda la ley que regula el sistema de niños, niñas y adolescentes, para la protección de los niños, niñas y adolescentes, establece el procedimiento de adopción y establece que acá no hay adopciones privilegiadas. O sea, lo que pasaba antes, que hay, Servio Tulio tiene un niño y él no lo quiere, yo lo voy a coger para mí, ya esa, y yo voy y ese muchacho lo pongo a nombre mío, eso no se puede. Ya eso no se puede porque eso daba lugar al tráfico de personas. Por supuesto. O sea, era mucho el riesgo de ese tipo de institución. Entonces, ahora la adopción está regulada con un órgano rector que es el CONANI, y cuando una persona desea adoptar, se apersona al CONANI, hace un procedimiento de una carta de solicitud, llena una serie de requisitos, se le hacen evaluaciones psicológicas, se le hace una evaluación sociofamiliar. No es fácil el proceso. No, es largo. Es fácil. Y es muy largo. Es largo. Pero es a propósito, o sea, si tiene una razón de ser. Pudiese ser, bueno, es para ver si realmente ellos durante el proceso se arrepienten. O sea, ¿por qué es tan largo? Bueno, pasa lo siguiente. Los niños que están en el sistema muchas veces son niños abandonados. Okay. Entonces, al ser niños abandonados hay que hacer la declaratoria de abandono, hay que hacer el reconocimiento del niño. O sea, y todos esos trámites burocráticos que hay que hacer para que el niño esté apto para el proceso de adopción toman tiempo. Y hacen que se pierda mucho tiempo en garantizarle a ese niño el derecho a una familia. Claro. O sea, los trámites burocráticos legales hacen que un niño que tal vez es recién nacido, tenga ya 2 años cuando venga a estar apto para la adopción. Y se haya criado 2 años sin un abrazo de una mamá, sin un beso de su papá, sin una Navidad. O sea... Por eso te hago la pregunta, o sea, es que es un proceso tan tedioso. Yo entiendo, o sea, se han presentado situaciones, han habido problemas ahí que han tenido que obligar al Estado a tener que tener mayor cuidado. Todo eso yo lo entiendo, pero la verdad es que es tedioso el proceso. Es tedioso. Es muy tedioso. Y debería para la adopción haber un procedimiento que permita poner ese niño en condiciones de adopción de forma más rápida. Ahora, tú hablabas del abandono, que la mayoría es porque están en esa situación. Sí. ¿Cómo se resuelve eso? O sea, ¿cuál sería el procedimiento? Porque a fin de cuentas, si la mayoría está dentro de esa situación, lo primero que tiene que saber el que va a adoptar, que hay que hacer eso primero. Entonces, pero no lo hace el que va a adoptar, quien lo hace es la autoridad, lo hace CONANI. CONANI hace todo esto, tú como adoptante llevas tu solicitud y tú esperas, tú te sientas a esperar que te digan, tú estás en una lista y ya te tocó tu turno para la adopción. Entonces ya tenemos un niño para asignarte. El CONANI recientemente tomó una iniciativa para mí bastante inteligente e interesante y por demás bastante humana, que es establecer como familia de acogida a los papás que tenían deseo de adoptar. Y es una no te lo dicen así, pero es como una luego que tú pasas tus evaluaciones psicológicas, sociológicas y demás, hay como una preasignación del niño para que inicie un proceso de convivencia en lo que los trámites administrativos se van dando. Eso es bueno. Eso es inteligentísimo. Claro que sí. Y es muy humano, o sea, claro. Es una solución a un problema que es grave. Y ya tú vas cogiéndole cariño al niño, el niño te va cogiendo cariño a ti, en lo que ese trámite se concluye. En lo que el trámite se concluye. Es una buena iniciativa. Y es una iniciativa para mí muy inteligente para salvar el proceso. Pero yo no sé si hay razones por las que no se pueda, pero creo que sería bastante también inteligente el procurar como algún tipo de acuerdo entre el CONANI y los tribunales. Sí, los tribunales, o sea, el sistema judicial que le permita en estos procesos hacer como procesos acelerados, claro, que le permitan expedito. Trámites únicos, expeditos. Sería la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. Claro, eso debiera de hacerse como una política de Estado. Claro, porque el tema es que la adopción es una institución de amor. Pero ven acá. O sea, eso es hermoso. Pero es de doble contenido, ¿eh? Sí, de los dos lados. De los dos lados. O sea, el tener familia para el que adopta, como para el adoptado, es algo bendición. maravilloso. Claro. Vamos a hacer una pausa. Claro. Y de inmediato volvemos con
este interesantísimo programa. Lilia, te preguntaba de que si habían varias modalidades de adopción o tipos de adopción. Me hablaste de la de los niños, pero creo que existe otra más, ¿no? Sí. Existe la adopción de adultos y está serio? establecida en el Código Civil. Es de 1804, o sea, viejísimo. Pero mira, yo no me la sabía esa. Por lo menos no la recuerdo que me la dieran en la universidad. Sí, existe la adopción de adultos. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando una persona es adulta y cuando dos personas adultas pueden demostrar el vínculo de relación paterno-filial, Bueno. es la persona que usted dice, yo lo crié durante toda la vida, ese es mi hijo de crianza. No. Y existe esa vinculación afectiva que puede ser demostrada en una declaración en auto auténtico. Esa declaración en auto auténtico la apoyan con las pruebas necesarias que demuestren que esa vinculación es una vinculación real, que hay una relación afectiva, una afiliación socioafectiva, y lo depositan ante el tribunal de familia, ante el tribunal civil, pero cuando hay salas de familia, en los tribunales civiles, ante las salas de familia, para que se conozca la adopción del adulto. El Ministerio Público tiene que emitir su opinión con relación a la misma y el proceso hace a una persona, reconoce la realidad social, reconoce como hijo a una persona que tiene una vinculación filial, afectiva con otra. Tú utilizaste una palabra ahí que yo voy a retomar, reconocer. Tú sabes que muchas veces se dan situaciones en donde se tiene un niño, en donde el padre no lo quiere reconocer, pero la mamá, que sabe qué fue lo que pasó, quiere entonces que el padre lo reconozca. ¿Cómo opera eso, o sea, en la práctica? Ok, las Estoy acciones... hablando de un tema delicado, pero, sí. pero son situaciones que se dan. Y con bastante frecuencia. Se dan con bastante frecuencia. Las acciones de filiación, está el reconocimiento, el desconocimiento y... el reconocimiento y el desconocimiento son acciones de filiación. Me quedé con otra, pero bueno, llego ahorita. La idea es que el reconocimiento de paternidad, cuando es menor de edad, lo puede realizar la madre y lo puede realizar el presunto padre. O sea, pues a veces pasa, tú dices, la mamá quiere que lo reconozca, pero a veces el señor quiere reconocerlo y la mamá no quiere admitir el reconocimiento. Entonces se hacen ante el Tribunal de Niños y Adolescentes y en esta acción, en esta materia, ha habido bastante movimiento jurisprudencial de forma reciente. Sobre todo en los últimos años. Muchísimo. O sea, nosotros hemos basado de una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce la verdad biológica como la forma idónea de determinar las relaciones filiales a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en un caso de un niño que solamente tenía 1 año cuando se inicia la acción en reconocimiento por parte del presunto padre establece que como la señora estaba casada no ha lugar al reconocimiento del padre biológico porque ya había una relación, una afiliación socioafectiva con el padre que le estaba criando al niño, con el esposo de la señora. Ese dura. Sí. Entonces, realmente este precedente de la Suprema, que es reciente, creo que es 2024, 23 o 24, cambia lo que era el precedente anterior del Constitucional. Entonces, habría que ver qué pasa cuando vuelva a llegar el tema al Constitucional para ver cómo asume la filiación socioafectiva. Tú sabes que se habla mucho hoy en día de la bendita violencia intrafamiliar. Eso está de moda. Sí, indiscutiblemente. No, eso está de moda. ¿Se ha avanzado? Bueno,
El tema de la violencia intrafamiliar, nuestro país está un poco rezagado en la materia. Por eso te hago la pregunta. Está un poco rezagado en la materia. O sea, el tema de la violencia, ahora se habla, anteriormente no se hablaba, porque anteriormente no era que no pasaban situaciones de violencia, era que eran normalizadas dentro de una sociedad, dentro de un sistema. En el devenir del tiempo hemos visto cómo se han hecho, la gente tiene más capacidad de hacer reclamaciones cuando otra persona agrede sus derechos y en el tema de violencia no deja de ser así. No quiero decir que todos los casos de violencia o todos los casos donde se alegue violencia son ciertos, pero muchos de ellos sí lo son. Y nuestro país tiene una legislación del 97 que no establece más que violencia física, cuando hay otros tipos de violencia, que si verbal, que si emocional, la menciona, pero no las tipifica, no las reconoce, y luego el tema de la prueba en materia de violencia es muy complejo. Es muy complejo y los tribunales acá son bastante rígidos, exegéticos en la aplicación de la norma, exigiendo constancia de las agresiones cuando pasan dentro de la intimidad familiar. Claro, claro. O sea, las agresiones que pasan dentro de la intimidad familiar las viven las dos personas que están dentro de la relación. Y los hijos son testigos muchas veces. Muchas veces. Eso, y ese es el trauma también. Ese es el gran problema. Ahora, hemos hablado de matrimonio, hemos hablado de divorcio, hemos hablado de adopciones, hemos hablado de reconocimiento. Yo quiero que hablemos de sucesiones. Vamos. Y de testamento. Vamos. Sucesiones y testamento también. Vámonos a la parte de las sucesiones primero. Uh-huh. ¿Cómo es el asunto, por ejemplo, si tú estás casado bajo separación de bienes? ¿Quiénes te heredan? Si tú estás casado bajo el régimen de la comunidad, ¿quién es codueño? ¿Quién hereda? ¿Cómo es la cosa? Okay. Bueno, la pregunta tiene muchas aristas. Sí, porque sucesiones es una materia compleja y larga. Un mundo. A mí me encanta las sucesiones. A mí me gusta porque yo vivo de eso. Sí. Pero el tema de las sucesiones pasa lo siguiente. Para ponerte escenarios, cuando una pareja está casada por el régimen de la comunidad conyugal y el esposo es dueño del 50%, la esposa es dueña del 50% de los bienes fomentados en común y de las obligaciones también en común, claro. O sea, del pasivo, activo y pasivo, el patrimonio. Ok, ese patrimonio común, al morir una de las partes, se entiende, o sea, se asume inmediatamente que el 50% es de uno y el 50% es del otro. Si no hay ninguna liberalidad, si no hay ninguna disposición testamentaria, pues los herederos inmediatos de una persona son sus hijos. Y si no existen hijos, son los padres. O sea, son primero los hijos, si hay hijos, y si no hay hijos, son los padres. Hijos y padres son los únicos herederos reservatarios que existen. O sea, estas personas están beneficiadas de una institución jurídica denominada la reserva legal o reserva hereditaria, claro. Que establece que estas personas, tú no puedes despojarlos de los bienes, de la totalidad de los bienes de la herencia. ¿Ok? Hay una sentencia súper interesante del Constitucional, del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la disposición del Código Civil que establecía al cónyuge, al esposo o a la esposa, como heredero irregular. El Código Civil establecía anteriormente como heredero irregular al cónyuge, esposo o esposa, junto con el Estado, después de 12 órdenes. O sea, tú falleces y tu esposa tiene que esperar los hijos, los papás, los hermanos, primos, sobrinos, todo el mundo para que le toque herencia. Entonces, eso era una locura. Eso era una locura. Porque desde el punto de vista afectivo, la persona que tú estás llamado a amar más, que todos estamos llamados a amar más, es el que tenemos al lado. Por supuesto. Entonces, manda a una reforma legal a los fines de reconocer o de evitar este daño a lo que es la institución de la familia.
el Tribunal Constitucional, una sentencia súper interesante. Pero hasta ahora los herederos reservatarios son solamente los hijos y los padres. No como en Argentina, por ejemplo, que el esposo es también. O sea, hay otros países donde la legislación es distinta. Entonces, si no hay hijos, pasan a los padres. Si no hay padres, a los padres como reservatarios, y padres y hermanos son copropietarios a la muerte de una persona que no tiene hijos. Y así vienen los órdenes sucesorales, distribuyéndolo en dos ramas, del lado paterno, del lado materno. En caso de que tú no tengas hijos, no tengas ascendientes padres, se distribuyen en el lado paterno, en el lado materno, y se van viendo los órdenes sucesorales. Y por ejemplo, en los casos de que hay separación de bienes, y no hay... ¿Quién hereda? Porque acuérdate que ya nos casamos bajo el régimen de la separación. Tú no eres codueña, tú no tienes el 50%. ¿Quién heredaría eso entonces? Los hijos. Los hijos. Si no los hijos, los padres. Los padres. Los padres y los hermanos, en mitad y mitad, padres y hermanos. Entonces los hermanos se van distribuyendo en órdenes. Si hay hermanos paterno y materno, se distribuyen en las ramas. Es así. Es así. Bueno. Hay un punto que genera, tú sabes que la jurisprudencia a veces te cambia las reglas del juego. Y a partir del 2010 nosotros tenemos el Tribunal Constitucional. Tú me lo has citado 2 veces, en diferentes casos. Pero el Tribunal Constitucional, ¿qué rol ha jugado en todo esto, en todo lo que tiene que ver con el derecho de familia? Bueno, mira, muchísimas sentencias interesantes y que han cambiado todo el tema. Por ejemplo, en el materia de divorcio, habían unas disposiciones que decía que una persona que tenía menos de 2 años de casada o más de, no me recuerdo ahora porque como fue declarada inconstitucional, la borré del sistema, o una persona que tenía... la mujer más de 55, el hombre más de 60, no se podían divorciar por mutuo consentimiento. Entonces esas disposiciones fueron declaradas inconstitucionales. Un disparate. Sí, eso era una tontería. ¿Y el plazo de la viudez lo sacaron de juego también? Bueno, lo que sucede es que ya al reconocer el tema de la prueba de ADN, eso es verdad. Claro, ya no hace sentido. Y entonces también son de las decisiones interesantes. Este tema de reconocer al cónyuge, como establecer que el cónyuge debe ser un heredero dentro de un orden regular y no un heredero irregular, pues entonces también es un tema muy interesante. El tema de la filiación, como dije en un momento determinado, reconoció la filiación biológica, eso es también un tema muy interesante. O sea, han venido muchas decisiones en materia de familia que han cambiado las reglas de juego. Claro, claro. Vamos a hablar del testamento. Existen diferentes modalidades de testamento. 3. Vamos a ver. ¿En qué se diferencian cada una de ellas? Bueno, tú tienes... ¿O en qué casos apliquen y en cuáles no? Ok. Tú tienes el testamento auténtico, o sea que tú haces por acto auténtico ante notario, tienes que celebrarlo ante 2 notarios y 2 testigos o un notario y 4 testigos. Correcto. Tiene una serie de formas de establecerse, tiene que estar clara la voluntad del testador y es el más utilizado de manera general, el acto auténtico. Es el más cómodo también. Es el más cómodo. Pero está un testamento que llegó el momento y no hice el acto, no sé qué, y quiero hacer un testamento. Tú puedes hacer el testamento hológrafo. Escribes en una cartita mientras tenga fecha, tenga disposición patrimonial, porque una carta de reconocimiento de mi amor hacia mis hijos no es un testamento. Entonces tiene que tener fecha, tiene que tener la disposición patrimonial y tiene que tener firma. Pero hasta una carta puede servir como una forma de testamento. Es el que más se impugna. Sí, claro. Porque se impugna la firma, porque se impugna el contenido, porque hasta la voluntad de la persona al momento de darla. Que la forzaron, la misma historia siempre. Claro. Y luego tú tienes el místico, que era un sobre cerrado, tiene una serie que creo que es tan complejo que es el que menos se utiliza. Que se deje en un sobre laqueado, cerrado, que el contenido se celebra ante testigos, la entrega del contenido se celebra ante testigos. Esa es una figura muy anglosajona también. Los anglosajones utilizan mucho esa figura, que es
aquel rico que muere, que entonces el abogado es el que tiene el sobre, que lo abre. Sí. Y ahí es que pasan cosas. Tú sabes que los testamentos, como cualquier acto auténtico, porque eso es así, puede ser impugnado. Claro. ¿Cuáles serían las razones que tendría una persona para impugnar un testamento? ¿Y cuál sería la vía? O sea, ¿cómo se haría eso? Mira, impugnaciones pueden haber, o sea, llamándole impugnaciones como actos para atacar al testamento, pueden haber diversos. O sea, por ejemplo, puede ser que se ataque el testamento porque viola la reserva hereditaria. Esa es una forma. O sea, mira, violó la reserva. ¿La reserva es un 25%? No, la reserva depende del número de hijos que tú tengas. Okay. Si tú tienes un hijo, es un 50% la reserva. Si tienes 2 hijos, son 2/3 del patrimonio de la reserva. Okay. Si tienes 3 o más hijos, es 1/4 del patrimonio de la parte de libre disposición y 3/4 de la reserva. Okay. Entonces, el tema es que si viola la reserva hereditaria puede impugnarse. No es la nulidad del testamento, es una reducción del testamento. O sea, yo dejo todos mis bienes a la Fundación Institucionalidad y Justicia. Mis hijos pueden decir, no, espérate, ya solamente podía disponer, yo que tengo 2 hijos, de 1/3 del patrimonio, por lo cual hay una reducción de los bienes a testar, de libre disposición. Entonces, asimismo, pueden también impugnarlo otros herederos, reservatarios, por llamar los bienes a colación. O sea, cuando los padres entregan unos bienes a sus hijos sin establecer que esos bienes no están llamados a colación, no tienen que volver a la masa sucesoral, le regalaste una casa a uno de tus hijos, pero no le regalaste a los demás. Estos hijos, los otros, pueden llamar, mira, esto, tráelo acá, porque no se puede hacer diferencia entre nosotros y no se hizo la salvedad de que no iba a ser llamado a colación, entonces hay que entrarlo dentro de la masa para el cálculo de las porciones. Entonces eso también puede ocurrir. Y pueden ocurrir impugnaciones con relación a la capacidad de la persona. Esas impugnaciones son poco probables que prosperen. Poco probable que prosperen, sí. Tiene que haber como un inicio de acción tendente a la interdicción de la persona que se entiende que no tenía capacidad para atestar a los fines de que pueda reconocerse que no tenía la capacidad. Tú sabes que tú hablabas de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Esta biblioteca que estamos viendo aquí en el estudio, la donó Ambrosio Álvarez en su testamento. El papá del canciller, de Roberto Álvarez. Ay, qué bien. Y él vino y la trajo cuando su papá murió. Bastante. Para que tú veas lo que es la vida. Él era un internacionalista y por eso que tuve que son textos sobre derecho internacional privado y público que tienen... Súper amplia y claro. Impresionante. Ahora, todas las ramas del derecho, y el derecho de familia es una, tienen sus retos. ¿Tú has podido visualizar cuáles serían esos retos? Dentro del ordenamiento jurídico, obviamente. Bueno, sí. Mira, en otros países, en otras legislaciones, por ejemplo, en cuanto a tema de menores, se habla de la coparentalidad. Es un tema como de crianza conjunta entre los padres y todo esto. Es un tema importante de verificar y de legislar, porque aplica para casos donde se dan las condiciones para que pueda existir una coparentalidad. O sea, los padres tengan una buena comunicación, exista una igualdad con relación a la identidad, con relación a la forma de criar a los hijos y demás. Hay otros países, por ejemplo, Argentina tiene varias sentencias de múltiple filiación. El niño que es hijo de un matrimonio, pero al final resulta que biológicamente es hijo de otra persona y se le reconoce 2 filiaciones paternas al menor. Y Argentina tiene varias decisiones en este sentido. Hay también, con relación al tema del matrimonio, un reto de cara a establecer medidas cautelares a los fines de garantizar los derechos patrimoniales de las partes. O sea, acá una persona puede despatrimonializar el acervo común en beneficio propio. Claro. Y no hay robo entre esposos.
Si hay defraudación, pero no hay robo. Claro, Entonces, claro. ahí viene un tema que es importante también de legislar. Hay una figura también que está es bastante común en América Latina, creo que nosotros somos uno de los 4 o 5 países que no lo tenemos, que es la compensación económica post-divorcio. Aún en los casos de separación, cuando una parte nada más se ha dedicado al trabajo del hogar, se le establece como algún tipo de compensación económica. En Estados Unidos se llama alimony, que es para permitirle que pueda sostenerse en lo que puede desarrollar algún tipo de medio económico o puede tener medios de sustento propios. O sea, vuelve a casarse, hace trabajo, algo así. Entonces hay muchas instituciones modernas que están reconocidas en otras legislaciones que nosotros no la tenemos. Y de las que tenemos, hay muchas que requieren de modificación. Nosotros tenemos un proceso de interdicción que a mi juicio tiene vicios de inconstitucionalidad, porque el interdicto es tratado como menos que un niño. Claro. O sea, no se le pregunta con quién tú quieres vivir. Claro. O sea, el Consejo de Familia toma todas las decisiones por esa persona, que no deja de ser un individuo y tener capacidad por lo menos para saber con quién tiene afinidad y con quién quiere convivir. Entonces, hay muchísimos retos en materia de derecho de familia. Tú hablaste de los consejos de familia. ¿Cuándo hay que acudir a los consejos de familia o ir al tribunal a que mediante una decisión se nombre el consejo de familia? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Y en qué caso es que procede que mediante una decisión judicial eso se instaure? Ok, los consejos de familia están para los menores cuando un menor... Un huérfano, por ejemplo. O pierde a cualquiera de sus padres, uno u otro, y hay que tomar decisiones con relación a este menor, como nombrar su tutor o disponer de estos bienes de este menor. Este menor se le crea un consejo de familia para que, aun cuando la guarda y la autoridad parental pertenece, por ejemplo, en caso de que haya muerto un solo padre, pertenece al otro, pero para tomar decisiones con relación a los bienes o nombrar tomar decisiones complejas con relación a este menor, se requiere ir al consejo de familia. Pero en el caso de los mayores también existe la figura de la interdicción, como te comenté, que es la figura en la que se establece que una persona no puede tomar decisiones por sí solo, y esta persona requiere que se le nombre a un tutor y que se constituya en su favor un consejo de familia que tome decisiones. Lo que a mí no me gusta de esta institución es que, a diferencia del menor, que se toma su opinión en cuenta, en el tema del mayor de edad, el Código Civil no establece la necesidad de consultar para tomar decisiones dentro del consejo de familia al mayor de edad. Es increíble, tenemos una hora hablando tú y yo. Rapidísimo pasó el tiempo. Y quedan pendientes temas. Sí. Por ejemplo, ¿qué reformas tú entiendes que hay pendientes como para fortalecer ese régimen de familia y derechos fundamentales, digamos así? Se ha hablado inclusive aquí, o se ha estado hablando en los últimos años hasta de un código de familia. Sí. ¿Eres tú partidaria de eso? O sea, ¿por dónde va la cosa? Te lo digo porque tú eres una abogada en ejercicio en esas materias. O sea, tú no eres una teórica. Sí, yo creo que, bueno, tenemos un código de 1804. Entonces, darle un refresh a las instituciones 200 años después puede ser que sea interesante. Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, yo creo que se impone algún tipo de actualización de las instituciones, aunque el código, esos legisladores franceses, porque nosotros en 1804 el código de nosotros era una traducción es más una traducción de aquello. Esos legisladores fueron extraordinarios. O sea, se puede aplicar hoy una cosa de 200 años atrás. O sea, es increíble. Pero actualizar un poquito las instituciones de derecho de familia, modernizarlas, y ver un poquito cómo pueden hacerse los procesos de familias más ágiles. Los procesos de familia, a diferencia, la justicia debería ser expedita para todos los procesos y en todo tipo de casos. Pero en materia de familia se tratan temas muy sensibles, donde el tiempo opera en contra de las relaciones familiares y el tiempo opera en contra de los individuos, de manera particular.
Entonces, una sucesión que dura 10 años termina destruyendo, el tiempo termina destruyendo cualquier posibilidad de reencuentro. Sí. O sea, tú puedes sostener un Porque es pleito con una persona. Es prolongar en el tiempo un conflicto. Un conflicto. Que pudo haber sido resuelto nada con un arreglo inclusive durante el proceso. Claro. Entonces, por eso es que ahora toda esta tendencia de procesos de mediación resultan vitales, implementarlas, a los fines de evitar esta eternización de los procesos que hace que cuando venga a pasar, quede la relación familiar quede destruida. O sea, quede destruida porque dos gente que se pasan 5 años peleando, es difícil que puedan retomar una vía de comunicación asertiva. No, y en la medida en que tú prolongas un proceso, las heridas se abren más. Más, claro. Se abren más. O sea, esa es la realidad. Oye, en nombre de la Fundación te agradezco. Te agradezco el que tú... Una cátedra que tú diste sobre derecho de familia, un programa interesantísimo, honestamente hablando, del que se hacen pocos programas, honestamente hablando te lo digo. Siempre estamos aquí hablando de derecho penal, derecho civil, derecho constitucional, como yo te decía en un principio, pero yo creo que hay otras áreas que son muy importantes y una es el derecho de familia. Así que gracias, Lilia. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Para mí un honor, de verdad que sí, compartir este conversatorio contigo. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.